universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigación, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es miércoles 26 del mes de marzo del año 2025. Y aquí estamos con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. A las 2:07 vamos con los temas en Universo U Radio. Como todos estos días, hoy nuevamente tenemos invitados especiales y muy especiales que están hoy en nuestra mesa de trabajo. Están conmigo Ileana Restrepo, quien es escritora, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, al igual que David Lara, quien es el director del programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena. Voy de inmediato recogiendo el saludo de los dos. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida. Muy buenas tardes para todos y muy contenta de estar en la UDC Radio, que es mi emisora favorita realmente. Hace mucho tiempo que la oigo y que siempre que estaba manejando era mi compañera. Y de estar aquí en este lanzamiento de Unicarta, que es una revista que afortunadamente está de nuevo circulando y que tiene un bellísimo formato. Muchas gracias. Profesor David, buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio. Muchas gracias, Harrison. Como dijo Ileana, es un gusto realmente poder presentar esta Unicarta 126. Eso será esta tarde, así que la gente todavía tiene el tiempo para moverse y llegar, porque vamos a tener otros autores. También quisiera decir que vamos a rendir un homenaje a Laura Yasmín, quien falleció en el día de ayer. Fue estudiante del programa de comunicación social y fue parte también del taller de escritura creativa, cuento y crónica. Vamos a leer un par de textos de ella que aparecen en la antología Decisiones Creativas, que también presentó la universidad este 2024. Pues Laura fue una chica realmente muy inquieta por los temas literarios, muy inquieta por narrar su pueblo, su Carmen de Bolívar, toda esa región montemariana, y ese par de textos que vamos a leer recogen un poco todo ese tema de la naturaleza, los árboles y esa añoranza de volver a buscar. Uno de sus textos dice: el café de la abuela, que lo preparaba la abuela para que la gente pudiera estar junta y conversar. Eso lo leeremos esta tarde en compañía de otros autores, y que realmente es una oferta de lectura, como le comentaba yo al editor del Universal, el maestro Gustavo Tatis, que realmente lo que queremos es eso, que la gente reflexione en torno a los quehaceres creativos, en torno a la poesía, en torno al arte de la palabra y en torno a las formas en que podemos contarnos y narrarnos. De eso sin duda podrá hablar mucho más Ileana, quien nos acompaña. Antes de entrar con Ileana, queremos también sumarnos a este homenaje póstumo a nuestra estudiante. Desafortunadamente, pues así es la vida, así son las cosas, pero bueno, hay que recordarla con alegría y hacemos llegar también nuestras más sinceras notas de condolencia a su familia. David, el evento del lanzamiento de la revista Unicarta, es la edición número 126, va a ser en la Biblioteca Fernández Madrid. Cuéntenos la hora en la cual va a tener este importante lanzamiento. Bueno, la actividad va a arrancar a las 5 de la tarde. Vamos a tener, como ya conté, la presencia de algunos autores, además de Ileana, que se encuentra aquí con nosotros.
Vamos a hacer como una especie de presentación de cada uno de los artículos que tenemos en esta edición, pero hay algo también que es realmente importante, que es un aspecto que resalta el rector en su presentación, que es que estamos ante una urgente y necesaria integración de saberes. Toda esta apuesta, a veces que resulta un poco necia, de que las matemáticas son las matemáticas, o las ciencias exactas son las ciencias exactas, o la física tiene sus específicas motivaciones, pues se unen en este número a través de la obra de Adrián Silgado, un artista plástico fabuloso, que en una visita que realizó al Jardín Botánico contó que cuando él comenzó a ver todo ese montón de plantas, lo que veía en esas plantas era unos pedazos de cuerpos humanos, dedos, narices, labios, ojos, y decidió entonces dibujarla. Ese es su proyecto, un proyecto muy muy interesante, pero cuando se da cuenta que tiene estas fitoantropomorfas, es decir, unas plantas con figuras humanas, se siente un poco incompleto y dice: esto necesita, como yo quisiera que cada planta contara una historia. Entonces visita el taller de escritura creativa, nos trae las fitoantropomorfas y cada miembro del taller decide escribir una historia. Y son estas historias las que también vamos a leer esta tarde a las 5 de la tarde, y vamos además a presentar la obra plástica de Adrián Silgado, que seguramente va a estar con nosotros. Interesante, realmente vamos a estar allí acompañando este lanzamiento, esta presentación de la revista Unicarta, ya tradicional en la Universidad de Cartagena, y por todo su acervo investigativo y toda su, digamos, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con textos y además escritos que presentan tanto personas de la ciudad de Cartagena como de otras latitudes de Colombia. Vamos entonces con Iliana Restrepo. Iliana, usted es profesional summa cum laude de estudios literarios de la UNAP. ¿Esta es la Universidad Autónoma de Barcelona? De Buenos Bucaramanga. Aires. De Bucaramanga. Nacional. Bien. Y es además magíster en escritura creativa de la Universidad de Salamanca en España. Sí. Bueno, usted tiene un artículo, o pues un escrito en esta revista que se llama El Tremedal del Olvido. Tremedal del Olvido. Y es básicamente sobre la obra póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Hablemos un poquito de esta reflexión que usted hace aquí en estas páginas y, bueno, ¿qué podemos encontrar? Bueno, cuando salió el libro póstumo, la novela póstuma de Gabo, la mayoría de los artículos que yo leía se centraban en la polémica que hubo de si los hijos han debido o no publicarlo. Entonces decían que sí, decían que lo habían traicionado, que él había dicho que eso no estaba listo. Y yo leí todo eso y decía, hombre, ellos tienen los derechos para hacerlo. Entonces, centrarnos en nuestra base moral personal de cada uno, de si nos parece bien o no, creo que era una polémica inútil, porque era una polémica que se centraba en algo que ellos legalmente tienen derecho a hacer. Otra cosa es nuestra opinión, y eso es válido también darlo. Pero yo quería centrarme más en la calidad literaria del texto, de si era publicable o no, y también de en qué condiciones escribió Gabo, que aunque muchas personas en Bogotá y en otras partes no les gusta que le digamos Gabo, les parece que es demasiado confianzudo. Lo que pasa es que uno aquí en Cartagena se acostumbró a decirle Gabo, aquí en la costa, en el Caribe, de si él estaba en unas condiciones realmente físicas, mentales, para escribir este libro. Cuando él lanzó el primer capítulo del libro, en los años 90, si no estoy mal,
él estaba en condiciones normales. Él acababa de terminar su autobiografía, la primera parte, que supuestamente iba a tener una segunda que nunca se pudo hacer, y estaba en plena producción todavía. Pero él empezó a escribir este libro. Entonces el primer capítulo tiene una fuerza impresionante. El primer capítulo de En agosto nos vemos es un capítulo que nos da la dimensión de Gabo todavía. Y el libro va apagándose. El libro va apagándose como se apagó él. Y entonces yo he tenido una relación con el Alzheimer muy fuerte. Mi madre murió con Alzheimer y yo he como que he estado destinada a tener el Alzheimer cerca en mi vida por diferentes canales. Entonces a mí, cuando lo leí, me quedó una gran tristeza, porque mi admiración por Gabo es infinita. Yo me declaro gabóloga, no gabóloga, me declaro gabólatra, más que gabóloga. Yo soy adoratriz, realmente más que conocedora, aunque conozco bien la obra de Gabo, porque la he estudiado, porque la he leído, yo no podría decir toda, pero sí casi toda. Realmente yo quería encontrar las virtudes del libro más que los defectos, ¿sí? Claro. Quería recordarlo. Y por eso dije, quiero escribir mi opinión sobre el libro, desde el punto de vista literario y humano. Un tremedal es un terreno pantanoso, ¿no? Un terreno con césped y escasa consistencia. ¿Por qué el título a este escrito suyo, este artículo? Porque es una frase que usa Gabo en 100 años de soledad. Cuando el pueblo cae en el tremedal del olvido, él lo dice así: ya este pueblo estaba sumido en el tremedal del olvido. Yo recuerdo que cuando lo leí, la primera vez en mi vida, leí tremendal y me quedé con tremendal, me parecía una cosa tremenda, como una palabra que él hubiese inventado para decir una cosa tremenda, el tremendal del olvido, me sonaba muy fuerte, como una tormenta. Pero después volví a leer el libro, yo lo he leído 5 veces, 100 años. Y la segunda vez sí dije, no, esto debe haber algo aquí, y entonces busqué en el diccionario. Y entonces decía que era un terreno pantanoso donde es blando, y donde uno queda como enganchado, como un agua movediza, ¿sí? Y eso es el Alzheimer. Entonces, en mi artículo hay una parte que comparo ese tremedal del olvido al que se refiere Gabo con ese tremedal del olvido en el que él está sumido cuando está tratando de escribir ese libro. Y esa fue la comparación, el símil que yo quise hacer. Es decir, un momento en el que él fue tan premonitorio que lo escribió en 100 años de soledad sobre el tremedal del olvido, le tocó a él ese tremedal, ¿sí? Le tocó a él. Entonces, cuando escribió este libro, él ya estaba en ese tremedal. Y este es como el ingrediente sobre el que yo me baso para decir, hombre, no seamos tan duros. No juzguemos este libro como si él estuviera sano. Ya nos dio toda la gloria con todo lo que escribió anteriormente. Leamos este libro con reserva de inventario. ¿Cómo es que se dice? Con reserva de sí, tengamos sí. Un poquito de compasión, claro. También. La palabra compasión, que es padecer con el otro, es estar con él. Es decir, él estaba en un momento duro, pero quería seguir siendo él mismo. Entonces escribía. Qué delicia para nosotros haber tenido la oportunidad de haber visto la gloria y después de haber visto un poquito de desvanecimiento en esa gloria, porque el libro no es un gran libro, ¿sí? Yo lo calificaría casi que no es una novela, casi que es un relato, es como una suite de relatos que van encadenados, bien encadenados, que tienen un principio, que tienen un final, que tienen un cierre, pero una novela, sobre todo las de Gabo, tienen una estructura, una arquitectura que es muy dura, un escritor muy fuerte, digamos, que como las estructuras de los edificios, por eso se le llama una arquitectura, son arquitectónicamente bellas, pero son estructuralmente fuertes, ¿sí? Profesor David, queremos que usted también participe en este diálogo con Ileana y también pues formule sus preguntas referentes al artículo y referente también a la obra de Gabriel García Márquez. Bueno, gracias, Harrison. Yo realmente leí una primera versión de este artículo. Debemos decir que
Realmente lo que encontramos en este artículo es, por así decirlo, una primicia y una completud, para llamarlo de alguna manera. Seguramente Ileana nos podrá contar, porque había una versión un poco más corta realmente, que yo leí en una publicación que tú hiciste en redes, y cuando yo leí, yo dije, aquí realmente hay un artículo que pone otra visión, amplía, digamos, el criterio de análisis y va en contra un poco con esa primera lectura superficial que o esos comentarios muy superficiales que la gente hizo comparándolos con sus grandes obras, ¿sí? Comparándolos con 100 años de soledad o comparándolos con El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, etcétera, La noticia de un secuestro, etcétera. Entonces tú dices, ¿cómo podemos entregar una visión que sea justa también con el autor? Entonces yo llamé a Ileana y le dije, leí tu artículo, me parece que podemos publicarlo en la próxima edición de la revista. Entonces ella me dijo, pero déjame y yo le echo un poco más de línea, lo completo, por así decirlo. Entonces quisiera que me contaras un poco esa parte de esa segunda intención o esta segunda reescritura. Es que eso fue muy bonito porque, claro, mi artículo salió publicado en El Espectador y fue un artículo corto, era un artículo donde yo me basaba en lo que les acabo de contar, pero yo después volví a leer el libro, ya después sin esa curiosidad que tenía yo de leer el libro y sin esa primera impresión que siempre es distinta a cuando uno ya se sienta a leerlo con otro criterio. Y también me encontré con una joyita literaria a partir del libro, y es una biografía del gran músico Johann Sebastian Bach. Uh-huh. ¿Por qué se llama Ana Magdalena Bach la protagonista de En agosto nos vemos? Entonces me empecé a preguntar, tiene que ser un homenaje a Bach, porque ese era el nombre de su esposa, una mujer interesantísima que escribió una biografía de Bach. Entonces se llama Pequeña biografía de Ana Magdalena Bach, y es un librito que, si lo pueden leer, se los recomiendo, es una joyita, porque cuenta la vida de Bach con un amor, con una ternura, era un hombre muy fuerte, era un hombre duro, pero con ella era otra cosa. Tuvo 7 hijos, más otros que él puso, que traía de un matrimonio anterior que había quedado viudo. Entonces fueron como 13 en total. Pero la manera como ella cuenta, yo decía, Gabo tuvo que haber leído este librito, y haber quedado enamorado de esta mujer, de ese amor con que ella cuenta toda su vida con Bach. Y eso me inspiró también en decir, hombre, aquí hay una historia de amor, ¿sí? Hay una historia de amor, y había cosas muy bonitas, y era también que yo veía cómo, y eso ya me vino en esta segunda lectura, y es cómo se cierra como una especie de círculo. A Gabo le encantaban las historias circulares. Cuando uno lee 100 años, cómo se cierra 100 años, es como un uriboro, que es como una serpiente que se muerde la cola. Y ese libro es así, arranca con una cosa y termina, y todo es un círculo. El tiempo en 100 años de soledad es absolutamente circular, se repite, y a él le encantaban esas cosas. Y yo me doy cuenta de que si uno se pone a analizar la obra completa de Gabo, esta obra de En agosto nos vemos cierra también un gran círculo, porque él, si bien en 100 años de soledad habla de la imposibilidad del amor, después en El otoño del patriarca ve a esta soledad de este hombre encerrado en esa locura de vida, pero después sale con el amor en los tiempos del cólera y nos muestra ese amor que puede llegar hasta la vejez, ¿no? Con todas sus bemoles, porque el libro tiene bemoles, pero que puede llegar hasta la vejez y sentirse joven en la vejez, el amor. Y después sigue, pero había terminado con Memoria de mis putas triste. Uh-huh. Y eso me parecía triste. Sí, entonces yo decía, ¿por qué terminar decadente, no? Sí, era la vejez, era un viejo senil con este deseo de esta niñita, esta cosa, pero era patético, era una cosa que no cerraba bien una gran obra, ¿no? Para mí, además de que el libro no me parece una gran obra. Sí, ¿cómo se llama? Memoria de mis putas tristes, no me parece una gran obra. Entonces
Yo creo que En agosto nos vemos es una obra que cierra con más dignidad toda la obra de Gabo. Además porque en 100 años de soledad, Rebeca, la niña Rebeca, que llega a la casa de los Buendía con una bolsita de huesos, que trae los huesitos de su mamá, que hacen cloc, cloc, cloc todo el tiempo, es una figura muy importante, que trae la peste del olvido. Además, ¿sí? Además, ella trae la peste del olvido. Primero la del insomnio, que se pega con la del olvido. Y Ana Magdalena Bach regresa de sus viajes eróticos o sensuales, o como los quieran llamar, con la bolsa de huesos de su mamá, otra vez. Y se cierra el círculo. Entonces, eso me parecía mágico. Y recordé cómo definía Julio Cortázar el cuento, ¿sí? Que era una esfericidad perfecta. El cuento, decía Julio Cortázar, debe ser una esfericidad perfecta, debe ser una esfera, no debe dejar resquicios por donde escaparse y debe ser concentrado. Entonces yo digo que todo esto me llevó a pensar que toda la obra de Gabo se cerraba con esto mejor que cualquier otro cierre que él hubiera podido dejar en vida. La dejó ahí y la descubrió accidentalmente, no accidentalmente, por estudioso que es, Gustavo Arango. Y dijo, si esto está terminado, esto está bueno, y escribió un artículo en Confabulario en México, que fue lo que hizo que se acelerara la cosa. Sí, dime, David. Bueno, precisamente quien acompaña a Ileana en esta edición es Gustavo Arango, quien cuenta un poco en un artículo que se llama Arqueologías, precisamente todas esas búsquedas y ese estudio. Estos dos autores, Ileana y Gustavo, muy cercanos. Ileana estuvo mucho tiempo también dedicada a la obra de Gabo cuando estuvo en la Universidad Tecnológica de Bolívar, hay que decirlo, estuvo a cargo de estas escuelas de verano, estuvo haciendo ese viaje permanentemente a Aracataca. Y Gustavo Arango, quien estuvo de editor del suplemento literario, que publicó su libro sobre la vida de Gabo en Cartagena, correcto, Un ramo de no me olvides, y es quien la acompaña. Quería también comentarte, Harrison, que en esta edición hacemos también un homenaje al editor y periodista Karim Ganem-Malov, quien murió hace 2 años. Karim fue editor de la revista Malpensante, pero también fue editor de los libros de la Comisión de la Verdad. Este libro, Calor Residual, que publicó un pocos meses antes de su muerte, realmente tuvo muy poca difusión, entonces aquí reproducimos un artículo. Karim, que era un tipo amante de los pájaros, pero también era amante de la cocina, era amante de los buenos restaurantes, de buscar especias extrañas, de viajar a buscar tal hierbita que le echaban a un arroz, etc. Entonces este libro, Calor Residual, es un libro que también nos acompaña y que configura, digamos, una oferta de lectura diversa. Voy a volver sobre lo que decía Ileana en el sentido de todo este cierre, ¿no? Este cierre de esta obra encantadora de Gabo, magna, no solamente su ficción, pero también su no ficción, que creo que no nos alcanzamos todavía de acercarnos y de aproximarnos de la diversidad de posibilidades que hay en el relato de lo real. En el relato de la ficción, Ileana seguramente lo dirá mejor que yo, cómo va a cerrar todo este círculo creativo con una novela póstuma que realmente y dignamente nos presenta a un autor que, si bien se despide de sus lectores desde este espacio terrenal, seguramente continuaremos explorando desde otras dimensiones, quizás más espirituales y más profundas. Muy bien, muy bien. Ileana, antes de finalizar, ya estamos cerrando Universo U Radio. Quería preguntarte, ¿cuál es el cuento de Gabriel García Márquez que más te gusta? Ay, qué difícil, pero que me pones a pensar, hay varios, pero hay uno que me gusta por lo impresionante.
O sea, porque no me deja salirme de él y todavía lo tengo y me resuena cada vez que me acuerdo. Y es: yo solo vine a hablar por teléfono. Uh-huh. Es un cuento impresionante, un cuento de una mujer que por azares del destino termina en el bus de un sanatorio. Se le vara el carro en una carretera y ella le da el chance, el bus de un sanatorio, la confunden con una de las locas y ella lo que le dijo al chofer era que necesitaba ir a un sitio a hablar por teléfono. Entonces se sienta en el bus, llega al sanatorio y todo el tiempo está repitiendo que ella lo que vino fue a hablar por teléfono y la encierran. Y nadie sabe qué pasó. Eso a mí me parece terrible. A mí me gustan 3. El rastro de tu sangre en la nieve, bellísimo. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo y un hombre muy viejo con unas alas enormes. Esos son los 3. Fíjate que el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, aquí vino Tacha Quintanar, ajá, la novia de Gabo, cuando Gabo estaba en París, que está conectada con dos, con el monólogo y con el rastro de tu sangre en la nieve. Porque en el monólogo, cuando ella vino a Cartagena a recitar ese monólogo, a mí me pidieron el favor de que la atendiera. Una amiga en Bogotá me llamó y me dijo: quiero que conozcas a Tacha, quiero que seas tú quien la atienda. Estaba cayendo de esos aguaceros bíblicos en Cartagena que no paró de llover en 4 días, de día y de noche. Entonces, en el teatro recrearon la lluvia. Ella venía a recitar el monólogo porque es una gran declamadora. Entonces recitó el monólogo y ella me contó a mí, y lo contaba pues a la gente, que el Gabo se lo había regalado un día, que le dijo: mira, te regalo eso que se me cayó de la hojarasca. ¿Sí? Se lo regaló. Y ella se lo aprendió. Y lo hacía bellísimo. Ella sola en escena, una mujer de 80 y pico de años en escena, con una lluvia de esas bíblicas, macondianas también. Y llovió, yo no se sabía si llovía más afuera o adentro. Y resulta que Tacha también es protagonista de el rastro de tu sangre en la nieve, donde aparece Nena Daconte como la protagonista principal. Pero sí, lo que pasa es que ella quedó embarazada de Gabo cuando estaban en París. Eso lo cuenta su biógrafo Gerald Martin, de quien me dice: tuve la fortuna de ser amiga, o tengo la fortuna de ser amiga. Y ellos no querían tener ese hijo, no sabían. Gabo lo quería tener, ella no. Ellos, pero estaban en una situación económica y en unos problemas, muy jóvenes, en fin. Y ella quería abortar, y ella se lo dijo claramente a él. Y él no quería, y ella sí. Y entonces tenían esa polémica, ¿no? Pero habían ya terminado por decidir: bueno, si tú quieres abortar, pues abortamos, no hay nada que hacer. Pero resulta que lo perdió. Tuvo un aborto espontáneo y a él le tocó, en medio de una locura, llevarla al hospital sangrando con una hemorragia enorme, y ese es el rastro de tu sangre en la nieve. Ah, ok. Bueno. Eso es lo que dice Gerald que pasó. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias. Vamos a estar entonces escuchándola esta tarde. David, muchas gracias. Reitera la invitación pues a toda la comunidad universitaria y no universitaria para que asistan esta tarde. Bueno, están todos cordialmente invitados, 5 de la tarde, para que vean también la exposición, porque vamos a tener exposición de las fitoantropomorfas y vamos a leer también los textos y por supuesto toda la oferta de lectura que viene con Unicarta 126. Bueno, muchas gracias a Ileana Restrepo y a David Lara Ramos por estar hoy en Universo U Radio. Aquí terminamos, gracias por escucharnos, volvemos mañana. Dios mediante. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Las 2 de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U.